¿Alguna vez te has preguntado si, en medio de nuestras vidas modernas, todavía existen misterios que la ciencia aún no ha logrado descifrar? Desde criaturas extrañas y sonidos inexplicables hasta leyendas escalofriantes que se entrelazan por toda América, estos enigmas continúan despertando nuestra curiosidad y ocasionalmente nos ponen los pelos de punta. Acompáñanos en un viaje para descubrir los misterios sin resolver de América en el vídeo de hoy. Así que, abróchate el cinturón mientras nos sumergimos en el misterio de hoy. Pero antes, tendrás una suerte increíble si das like y te suscribes antes de que termine este vídeo. Comencemos con la desaparición de Amelia Earhart. En el verano de 1937, el mundo entero contuvo la respiración, siguiendo el ambicioso viaje de Amelia Earhart, la mujer más valiente en la historia de la aviación. Amelia no fue simplemente la primera mujer en volar sola a través del Atlántico, estaba decidida a lograr una hazaña aún mayor: un vuelo alrededor del mundo. Sin embargo, ese gran sueño quedó para siempre envuelto en misterio cuando Amelia Earhart desapareció sin dejar rastro en algún lugar sobre el vasto Océano Pacífico. El 2 de julio de 1937, Earhart, junto con su navegante Fred Noonan, despegó desde Nueva Guinea con rumbo a la isla Auckland, una diminuta mancha en medio del océano. Esta era la etapa más desafiante de todo su viaje, un vuelo de más de 2,500 millas sobre mar abierto, donde incluso el más mínimo error de navegación podría significar desaparecer para siempre. En sus últimas horas, Amelia Earhart envió repetidos mensajes de radio al barco de la Guardia Costera de los Estados Unidos que la esperaba en la isla Auckland. Su voz se escuchaba clara pero tensa. Luego, tan solo minutos después, se perdió todo contacto. Amelia Earhart y Fred Noonan parecieron desvanecerse en el aire, y el legendario avión Lockheed Electra nunca fue visto de nuevo. Casi de inmediato, el ejército de los Estados Unidos lanzó lo que en ese momento fue la mayor operación de búsqueda en la historia. Decenas de barcos y aviones peinaron meticulosamente las aguas donde Earhart fue vista por última vez. Pero después de semanas de esfuerzo incesante, la búsqueda terminó sin una sola pista. Amelia Earhart se había convertido oficialmente en uno de los mayores misterios del siglo XX. Desde ese día han surgido innumerables teorías sobre el destino de Earhart. Algunos investigadores creen que su avión se quedó sin combustible y se estrelló en el Pacífico, hundiéndose en sus profundidades interminables. Otros están convencidos de que Earhart realizó un aterrizaje de emergencia en una isla desierta, sobreviviendo por un tiempo antes de morir en soledad. Pero también se han propuesto teorías más extrañas. Hay quienes afirman que Amelia Earhart fue capturada por el ejército japonés antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y pasó el resto de su vida en secreto. Algunos incluso sugieren que Earhart regresó a América y vivió bajo una nueva identidad, aunque nunca ha surgido evidencia creíble que respalde estas afirmaciones. A lo largo de los años, se han realizado nuevas búsquedas con tecnología cada vez más avanzada. Sin embargo, la historia de Amelia Earhart nunca ha sido completamente resuelta. Incluso hoy en día, su desaparición sigue siendo tanto un recordatorio inspirador como trágico de los límites que la humanidad se atreve a desafiar y de los misterios que persisten en nuestro mundo. Quizás Amelia Earhart será para siempre un símbolo de valentía, perseverancia y del deseo de conquistar nuevos horizontes. Al mismo tiempo, se ha convertido en la encarnación de los misterios irresolubles, cautivando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. El siguiente es el tesoro perdido del capitán Kidd oculto. Bajo las leyendas del mar, enterrado profundamente entre las páginas descoloridas de la historia y el folclore antiguo, yace un tesoro que ha permanecido perdido durante siglos. Este es el legendario botín del notorio pirata William Kidd. Se dice que este tesoro, rebosante de oro, gemas y riquezas incontables reunidas de mares lejanos, ha mantenido despiertos a cientos de cazadores de tesoros estadounidenses, obsesionados con la misión de encontrarlo. La historia del tesoro del capitán Kidd comienza en el siglo XV, cuando William Kidd, un marinero escocés, recibió la autoridad para cazar piratas con el fin de proteger los intereses comerciales de Inglaterra.
pero el destino pronto lo convirtió de guardián en forajido, transformándolo en el mismo tipo de pirata al que había sido encargado de perseguir. Sus viajes se hicieron conocidos por asaltos y persecuciones brutales, lo que permitió a Kidd amasar una enorme fortuna, pero también lo convirtió en uno de los hombres más buscados de su época. Finalmente, en 1699, Kidd fue capturado y llevado de regreso a Inglaterra, donde fue ejecutado en Londres en 1701. Sin embargo, antes de su muerte hizo una afirmación sorprendente, que había escondido la mayor parte de su tesoro en un lugar secreto en algún punto de la costa este de América. Y así nació la leyenda del tesoro perdido de Kidd. Las primeras historias afirmaban que el tesoro estaba enterrado en la isla de Gardiner, frente a la costa de Nueva York. Los primeros buscadores encontraron una pequeña parte del botín, pero la gran mayoría ha permanecido desaparecida hasta el día de hoy. Con el tiempo, los rumores sobre el tesoro se han multiplicado y se han vuelto más difíciles de verificar. Docenas de mapas antiguos y direcciones crípticas han salido a la luz, cada uno afirmando guiar a los buscadores hacia el tesoro enterrado. Sin embargo, cada vez que alguien parece acercarse a la verdad, las pistas desaparecen, como si el propio Kidd hubiera maldecido su tesoro para que nadie pudiera alcanzarlo. La búsqueda se ha extendido a lo largo de generaciones, cobrando las vidas y fortunas de innumerables personas, pero sin producir nunca un descubrimiento realmente notable. Algunos creen que Kidd no era un pirata común, sino un genio para ocultar su riqueza. Tal vez dividió su fortuna en muchas partes, las dispersó en múltiples ubicaciones secretas y dejó pistas falsas para desviar a cualquiera que se atreviera a perseguirlo. Otros han argumentado que el tesoro de Kidd nunca fue tan vasto como la gente imagina. Investigadores modernos han utilizado las tecnologías más avanzadas, desde radares de penetración terrestre hasta análisis satelitales, pero ninguno ha logrado ubicar con precisión la localización del tesoro. ¿Existe realmente el botín de Kidd, o es simplemente una leyenda nacida de la vívida imaginación de generaciones posteriores? Y sin embargo, es precisamente ese misterio y ambigüedad lo que hace que la historia del tesoro de Kidd sea tan fascinante. No es solo un relato de riqueza perdida, sino también uno de codicia, aventura y el atractivo eterno de los secretos enterrados en las profundidades de la tierra. ¿Lograrán los cazadores de tesoros estadounidenses descubrir alguna vez la verdad? ¿O seguirá el tesoro del capitán Kidd siendo uno de los misterios sin resolver del mar? Hasta que se encuentre el botín, la historia del infame pirata William Kidd y su legendario tesoro seguirá viva, inspirando a generaciones a embarcarse en la búsqueda definitiva. Avanzando con el pie grande. En medio de los densos y salvajes bosques que se extienden desde California hasta las remotas cadenas montañosas del noroeste del Pacífico, una leyenda ha perdurado durante siglos, cautivando tanto la curiosidad como el miedo de quienes se adentran en la naturaleza. Esta es la historia del pie grande, una criatura imponente de forma humanoide, pero cubierta de un espeso pelaje parecido al de un simio, que se dice aparece y desaparece misteriosamente entre los bosques brumosos de Norteamérica. La historia del pie grande no es nada nueva. Durante generaciones, las tribus nativas americanas han hablado de un ser extraño, esquivo e inmensamente poderoso que habita en el corazón de los bosques profundos. Le dieron muchos nombres, pero todos describían a la misma figura inquietante, una que parecía existir en algún lugar entre el humano y el simio. Sin embargo, no fue hasta 1967 que la leyenda del pie grande realmente explotó en el escenario mundial. Ese año, Roger Patterson y Bob Himlin capturaron un breve film, de menos de un minuto en Bluff Creek, California. Las imágenes mostraban una figura enorme caminando con propósito entre los árboles, mirando hacia atrás hacia la cámara, antes de desaparecer entre la vegetación. Aunque la autenticidad del film ha sido objeto de acalorados debates desde entonces, nadie ha probado concluyentemente que sea un fraude. Desde ese momento, miles de personas en Estados Unidos han afirmado haber encontrado al pie grande. Algunos hablan de extraños aullidos que resuenan durante la noche, de huellas enormes encontradas en lugares intactos por el hombre, o incluso de encuentros escalofriantes cara a cara que los han perseguido por años.
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por descubrir pruebas, nadie ha capturado nunca un pie grande vivo ni ha encontrado restos vinculados concluyentemente a tal criatura. Algunos científicos creen que el pie grande no es más que un producto de la imaginación, un mito alimentado por el folclore y errores de identificación. Otros especulan que podría ser un descendiente sobreviviente del Gigantopithecus, un simio colosal que se cree se extinguió hace decenas de miles de años. Incluso hay quienes proponen que el pie grande es una especie aún no descubierta, lo suficientemente inteligente como para evadir a los humanos y vivir en completo aislamiento dentro de la naturaleza. Lo más intrigante, sin embargo, es que el pie grande no es exclusivo de Norteamérica. En el Himalaya persisten leyendas del Yeti, el hombre de las nieves, una criatura notablemente similar en descripción. ¿Podría ser que todas estas historias sean fragmentos de una verdad oculta? ¿Evidencia de una especie misteriosa que ha vivido junto a la humanidad durante milenios, casi invisible a nuestros ojos? Sea cual sea la verdad, el pie grande sigue siendo una parte inseparable del folclore estadounidense. Para muchos, el pie grande encarna los misterios de la naturaleza que aún esperan ser descubiertos, un recordatorio vivo de que el mundo es mucho más grande y enigmático de lo que a menudo imaginamos. La señal WOW. En 1977 se detectó una señal de radio inusualmente potente que se sospecha provino de inteligencia extraterrestre. En una tranquila noche de verano de ese año, en el observatorio Big Ear en Ohio, los científicos registraron una señal de radio tan extraña e inédita que rápidamente se convirtió en uno de los misterios más perdurables de la astronomía. La intensidad de la señal fue tan asombrosa que el astrónomo Henry Eman solo pudo reaccionar con sorpresa, escribiendo la ahora famosa exclamación «¡Wow!» en la impresión. Desde ese momento, la señal WW quedó grabada en la historia científica como un misterio que sigue sin resolverse. La señal WW duró exactamente 72 segundos, el tiempo preciso que le tomaría a un radiotelescopio pasar sobre un punto fijo en el cielo. Lo que hizo el evento aún más notable fue su aparente origen, un punto cerca de la constelación de Sagitario, un espacio vacío en el cielo sin estrellas ni planetas conocidos en ese momento que pudieran explicar tal potencia extraordinaria. Casi de inmediato los científicos comenzaron a plantear preguntas. ¿Podría haber sido un mensaje de una civilización alienígena? Por primera vez en la historia astronómica moderna, los investigadores tenían lo que parecía ser una evidencia convincente de que la humanidad podría no estar sola en el vasto universo. En los años siguientes, docenas de observatorios alrededor del mundo dirigieron sus antenas hacia ese mismo, en el cosmos, esperando detectar nuevamente la misteriosa señal. Desafortunadamente, todos los intentos fallaron. La señal WOW nunca se volvió a escuchar. Se han propuesto numerosas teorías para explicar el evento. Algunos han especulado que pudo haber sido una señal de un satélite militar clasificado o una interferencia accidental proveniente de la Tierra. Sin embargo, los científicos afirman que la señal no se parecía a nada producido por humanos. Su frecuencia era excepcionalmente específica, del tipo que se esperaría de un transmisor artificial. Algunos investigadores incluso han propuesto que la señal WOW pudo haber sido un mensaje intencional de una civilización distante intentando comunicarse con nosotros. Pero si eso fuera cierto, si realmente fue un saludo de vida inteligente más allá de la Tierra, ¿por qué se envió solo una vez y nunca se repitió? ¿Acaso estaban intencionalmente manteniendo su distancia? ¿O fue una transmisión accidental y aleatoria que llegó a nuestra antena, de la misma manera que a veces nosotros enviamos ondas de radio al espacio sin querer? Más de 4 décadas después, la comunidad astronómica sigue buscando, pero la señal WOW continúa siendo un enigma sin resolver. Para muchos representa la evidencia más tentadora hasta ahora de vida extraterrestre. Para otros es un recordatorio humilde de que a pesar de nuestro progreso científico, seguimos siendo pequeños y solitarios bajo el vasto y misterioso cielo. Sea cual sea la verdad detrás de la señal WOW, esa breve y misteriosa transmisión continúa inspirándonos a mirar hacia arriba,
y a seguir formulando las preguntas más profundas sobre la vida, la inteligencia y nuestro verdadero lugar en el cosmos infinito. El fenómeno de los hombres de negro. Hombres misteriosos que aparecen después de cada avistamiento de ovnis, figuras vestidas de negro, que se comportan de manera extraña, siempre buscando silenciar a los testigos mediante amenazas o advertencias crípticas para que no revelen lo que han visto. Este es el fenómeno de los hombres de negro, uno de los enigmas más desconcertantes del mundo moderno. Las historias de los hombres de negro comenzaron en la década de 1940, aunque sus verdaderos orígenes podrían remontarse mucho más atrás. No son personajes inventados por Hollywood, sino parte de innumerables informes reales de personas que afirman haber encontrado objetos voladores no identificados. Estos hombres siempre se describen de la misma manera, impecablemente vestidos con trajes negros, camisas blancas y bien planchadas, corbatas oscuras, zapatos de cuero pulido y a menudo protegiendo sus ojos con gafas de sol oscuras. Sin embargo, esta apariencia pulcra solo hace que su presencia sea aún más inquietante. Los testigos a menudo relatan que estos hombres tienen piel anormalmente pálida, rostros sin expresión y voces rígidas y mecánicas, como si fueran programados en lugar de humanos. Los reportes de los hombres de negro aumentaron notablemente en las décadas de 1950 y 1960. Uno de los incidentes más tempranos ocurrió en 1947 en Maury Island, donde Harold Dahl afirmó haber visto 6 objetos voladores misteriosos en el cielo, para ser visitado poco después por un hombre misterioso vestido de negro que lo amenazó e insistió en que mantuviera la historia en secreto. Este incidente suele considerarse el detonante de una ola de encuentros similares que siguieron. Otro caso famoso es el de Albert Bender en 1952. Bender, fundador del International Flying Saucer Bureau, disolvió abruptamente su organización después de encontrarse con 3 hombres en trajes negros. Ellos le advirtieron que no divulgara sus hallazgos, dejándolo tan aterrorizado que abandonó por completo la investigación de ovnis. El evento ganó gran atención gracias al libro de Gray Barker en 1956, Take New to Mucha About Flying Saucers, que encendió un intenso debate dentro de la comunidad ovni. Pero, ¿quiénes son realmente los hombres de negro y por qué están tan interesados en los avistamientos de ovnis? A lo largo de las décadas se han propuesto numerosas teorías. Una de las más aceptadas es que son agentes de agencias gubernamentales, como el FBI o la CIA, encargados de ocultar pruebas de vida extraterrestre para evitar pánico público. Los seguidores de esta teoría están convencidos de que el gobierno estadounidense sabe mucho más sobre ovnis de lo que el público tiene permitido saber. Otros creen que estos hombres misteriosos no son humanos en absoluto. Según esta perspectiva, su extraña apariencia podría indicar que son seres extraterrestres disfrazados de humanos, cuya misión es controlar y suprimir la información sobre ovnis y actividad alienígena. También hay escépticos que sostienen que todo el fenómeno de los hombres de negro es producto de la imaginación colectiva o alucinaciones psicológicas. Los psicólogos sugieren que las personas bajo estrés o pánico después de presenciar algo extraordinario tienden a recordar mal o inventar detalles, creando inadvertidamente el mito de estas figuras enigmáticas. Algunas teorías sugieren que el fenómeno es simplemente una broma o engaño deliberado, quizás una cobertura para programas militares secretos. Pero si fuera solo una broma o invención, ¿por qué cientos de personas en todo el mundo han descrito el mismo tipo de figura, los mismos métodos de acercamiento y el mismo mensaje amenazante? Hasta hoy, ninguna teoría ha logrado explicar todos los aspectos del fenómeno. Los hombres de negro continúan existiendo en la frontera entre el hecho y el folclore. Mientras la cultura popular los ha convertido en estrellas de una exitosa película de acción y comedia, los relatos de la vida real siguen dejándonos escépticos y cuestionando. Quienesquiera que sean, una cosa es segura. Los hombres de negro se han convertido en iconos del misterio, un recordatorio persistente de que existen verdades que quizás aún no estemos preparados para enfrentar. El fenómeno sigue sin explicación, y hasta que alguien pruebe la realidad detrás de estos hombres de negro, seguirán siendo uno de los misterios más extraños y perdurables de la historia moderna.
El Triángulo de las Bermudas, a miles de distancia de la costa de Florida, escondida en lo profundo del Océano Atlántico, se encuentra una región envuelta en misterio, un lugar donde innumerables barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro. Este es el Triángulo de las Bermudas, o como a veces se le llama el Triángulo del Diablo. Esta vasta área forma un gigantesco triángulo que conecta Miami, San Juan y la isla de Bermudas. Durante décadas, ha sido el punto focal de innumerables historias sobre desapariciones inexplicables. La leyenda del Triángulo de las Bermudas captó la atención mundial por primera vez en 1945 con la misteriosa desaparición del vuelo 19. 5 bombarderos de la Marina de Estados Unidos partieron de Florida en una misión de entrenamiento rutinaria. En cuestión de horas, todo el escuadrón reportó haberse desorientado y luego desapareció completamente del radar. Aún más escalofriante, los aviones de rescate enviados para buscarlos nunca regresaron. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ni un solo fragmento de los restos ni ninguna señal de los aviones. Este incidente es solo uno entre muchas desapariciones inexplicables que han ocurrido en el Triángulo de las Bermudas. Con el tiempo se han propuesto numerosas teorías para explicar los misterios de esta región. Algunos científicos creen que fenómenos naturales como la poderosa corriente del Golfo o explosiones de gas metano desde el fondo oceánico han causado desastres repentinos. Otros sugieren que los inusuales campos magnéticos del área podrían interferir con los equipos de navegación de barcos y aeronaves. Sin embargo, también han ganado fuerza teorías más místicas. Algunos creen que el Triángulo de las Bermudas es un centro de actividad extraterrestre, un lugar donde ocurren secuestros en secreto. Otros proponen que aquí existe un portal en el espacio que transporta a las víctimas a otro mundo paralelo. Incluso está la teoría descabellada de que la legendaria ciudad de Atlantis yace oculta bajo estas aguas, y su misteriosa energía sigue influyendo en los acontecimientos hasta hoy. A pesar de numerosas investigaciones y notables avances tecnológicos, el misterio del Triángulo de las Bermudas nunca ha sido completamente resuelto. Estudios científicos indican que la cantidad de desapariciones en esta área no es significativamente mayor que en otras regiones concurridas de los océanos del mundo. Aún así, su atractivo persiste en la imaginación popular, una mezcla de desapariciones extrañas y la infinita creatividad de la mente humana. Quizás el Triángulo de las Bermudas no sea un misterio por resolver, sino más bien un recordatorio de que el océano aún oculta maravillas mucho más allá de nuestra comprensión. Hasta que las respuestas finalmente se revelen, el Triángulo de las Bermudas seguirá atrayendo a los curiosos, a los aventureros y a todos aquellos que permanecen cautivados por los enigmas perdurables del mundo. El asesinato del presidente John F. Kennedy. El 22 de noviembre de 1963, bajo el deslumbrante sol del mediodía en Dallas, Texas, el presidente John F. Kennedy sonreía y saludaba a las multitudes desde su limusina descapotable. Solo unos momentos después, el mundo quedó sumido en el shock. Se escucharon disparos, y el joven y talentoso presidente fue abatido ante los ojos de miles de espectadores. Hasta el día de hoy, la muerte de Kennedy sigue siendo uno de los casos más misteriosos y controvertidos en la historia estadounidense. Lee Harvey Oswald fue arrestado rápidamente y nombrado el único asesino. Pero solo 2 días después, Oswald fue a su vez disparado y asesinado por Jack Ruby, un dueño de un club nocturno, justo dentro de la estación de policía, asegurando que los motivos y verdades detrás del caso quedaran para siempre enterrados. ¿Qué ocurrió realmente en ese fatídico día? Las investigaciones oficiales concluyeron que Oswald actuó solo, pero muchos creyeron que fuerzas mucho más grandes y oscuras estuvieron detrás del asesinato. Una de las teorías más persistentes sugiere la participación de organizaciones secretas o incluso de agencias de inteligencia estadounidenses. Muchos han argumentado que Kennedy se convirtió en un objetivo porque pretendía limitar el poder de la CIA y reducir la participación estadounidense en la guerra de Vietnam. ¿Podrían estas ambiciones haberlo convertido en un enemigo para quienes estaban más cerca de él? Otra teoría señala a la mafia. La historia de la familia Kennedy con el crimen organizado era compleja.
y muchos creyeron que el asesinato fue un acto de venganza por parte de notorios jefes mafiosos, hombres que una vez ayudaron a Kennedy a ganar la presidencia, solo para sentirse traicionados cuando él se volvió en su contra en su cruzada para desmantelar su poder. Pero el misterio no termina ahí. Investigaciones independientes han puesto en duda el disparo fatal mismo. ¿Fue realmente posible que Oswald, actuando solo, disparara con tal precisión? Numerosos testigos afirman haber escuchado múltiples disparos desde diferentes direcciones, lo que suscita sospechas de que más de un tirador pudo haber estado involucrado en la conspiración. Casi 6 décadas han pasado, y aún el asesinato del presidente Kennedy sigue siendo una herida profunda en el corazón de Estados Unidos. Se han desclasificado cientos de documentos. Se han producido miles de libros y películas. Y aún así, la verdad última permanece oculta en la oscuridad. Quizás nunca conoceremos la historia completa, pero es precisamente este misterio persistente y la duda interminable lo que ha hecho del asesinato de Kennedy uno de los mayores enigmas del siglo XX. Área 51 y los ovnis. Oculta en lo profundo de los desiertos desolados de Nevada, se encuentra una instalación militar tan secreta que durante décadas el gobierno de Estados Unidos se negó incluso a reconocer su existencia. Esta es el Área 51, un lugar que se ha convertido en un símbolo de misterio y de los extraños fenómenos vinculados a los extraterrestres y objetos voladores no identificados. La historia del Área 51 comenzó a captar la atención pública en 1947, después de que un objeto misterioso se estrellara cerca del pequeño pueblo de Roswell, Nuevo México. Inicialmente el ejército estadounidense anunció que había recuperado un disco volador. Pero en pocas horas, esa declaración fue retractada y reemplazada por la explicación de que se trataba únicamente de un globo meteorológico. Esta repentina reversión alimentó inmediatamente las sospechas de que el gobierno estaba ocultando algo mucho más significativo. A partir de ese momento comenzaron a proliferar historias, fotografías y videos de objetos no identificados en los cielos sobre Nevada. Muchos testigos afirmaron haber visto luces extrañas flotando sobre el desierto, moviéndose con velocidades y maniobras que desafiaban cualquier tecnología aeronáutica conocida. Una de las teorías más persistentes es que el Área 51 es mucho más que una simple base militar secreta. Se dice que es el lugar donde el gobierno estadounidense estudia y prueba tecnología alienígena recuperada de ovnis estrellados. Algunos creen que tecnologías avanzadas, como aviones furtivos, sistemas de radar de última generación e incluso armamento moderno, tienen sus orígenes y secretos ocultos dentro del Área 51. En 1989, la leyenda alcanzó nuevas alturas cuando Bob Lazar, un físico que afirmó haber trabajado en la zona, reveló al mundo que había participado en un proyecto que involucraba naves extraterrestres. Lazar insistió en que el gobierno había recuperado y estaba estudiando al menos 9 diferentes naves alienígenas, y que él había visto personalmente documentos, planos e incluso componentes de esas naves. A pesar de estas afirmaciones, el gobierno de Estados Unidos ha negado consistentemente todas las acusaciones relacionadas con ovnis y extraterrestres. No fue hasta 2013 que la CIA, por primera vez en la historia, reconoció oficialmente la existencia del Área 51, aunque mantuvo que solo era un sitio de pruebas para aeronaves militares avanzadas sin ninguna conexión con extraterrestres. Entonces, ¿qué es lo que realmente oculta el Área 51? ¿Es simplemente una base militar de alta tecnología o, como muchos continúan sospechando, es verdaderamente el punto de encuentro entre la humanidad y civilizaciones más allá de nuestro mundo? Hasta el día de hoy, el Área 51 permanece en el centro de innumerables teorías y de una curiosidad implacable. Quizás nunca conoceremos toda la verdad. Pero es precisamente este misterio sin resolver lo que hace que el Área 51 sea tan cautivador, un enigma que sigue fascinando y desafiando la imaginación de personas en todo el mundo. La hipótesis del tiempo fantasma. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que sabemos sobre la historia podría ser un gran engaño, que cientos de años de nuestro pasado quizás nunca ocurrieron realmente? Esta es la esencia de una de las teorías más extrañas jamás concebidas,
La hipótesis del tiempo fantasma. Esta hipótesis sugiere que la historia que aceptamos hoy ha sido manipulada, y que casi 3 siglos simplemente nunca existieron. La historia comienza en 1991, cuando un historiador alemán llamado Heribert Illig hizo una afirmación impactante. Argumentó que el período comprendido entre los años 614 y 911 después de Cristo fue completamente ficticio, que los eventos históricos que aceptamos, como el reinado de Carlomagno o la expansión del Imperio bizantino, en realidad fueron invenciones de astutos gobernantes medievales. ¿Pero por qué alguien querría fabricar casi 300 años de historia? Según Illich, la respuesta reside en una conspiración política orquestada por el emperador Otto I, el papa Silvestre I y el emperador bizantino Constantino V a finales del siglo X. Su supuesto objetivo era reescribir la historia para que el reinado de Otto coincidiera exactamente con el año 1 después de Cristo. Para lograrlo, inventaron casi 3 siglos de historia ficticia, editando la línea de tiempo mundial en un acto de audacia sin precedentes. Los partidarios de esta teoría señalan varias anomalías en los registros históricos. Argumentan que muchos documentos del período entre 614 y 911 son vagos o simplemente están ausentes. Obras arquitectónicas, monedas y registros escritos son extrañamente escasos. Además, señalan que el calendario juliano, usado en Europa antes de la adopción del calendario gregoriano en el siglo XV, tiene un desfase de aproximadamente 10 días. Si realmente hubieran pasado más de 1,600 años, sostienen, esta diferencia debería ser mucho mayor. Pero si esos años nunca ocurrieron, ¿quiénes fueron figuras famosas como Carlomagno? ¿Fueron personajes totalmente inventados o simplemente figuras históricas menores cuyas historias fueron infladas para llenar un vacío histórico? Esta hipótesis ha sido duramente cuestionada por historiadores. Los expertos señalan abundante evidencia arqueológica, astronómica y documental antigua de todo el mundo que confirma que ese período realmente existió. Sin embargo, incluso las refutaciones más fuertes no han logrado apagar por completo el extraño atractivo de la hipótesis del tiempo fantasma. Son las peculiares lagunas en nuestra comprensión de la historia y las inconsistencias en los registros antiguos las que mantienen viva y controvertida esta teoría. Sus seguidores permanecen convencidos de que la historia no es una verdad absoluta. Quizás argumentan la historia es simplemente un relato contado desde la perspectiva de los vencedores, o peor aún, reescrito por completo con fines políticos complejos. Creas o no en la hipótesis del tiempo fantasma, plantea una pregunta desafiante. ¿Cuánto sabemos realmente sobre el pasado? ¿Podría ser que escondidos dentro de miles de años de historia humana aún haya misteriosos vacíos, historias olvidadas y verdades enterradas para siempre? Por último, el incidente de Roswell de 1947. En una mañana de verano de 1947, en los solitarios desiertos de Roswell, Nuevo México, un extraño objeto cayó del cielo, marcando el comienzo de uno de los mayores misterios de la historia moderna. Esta es la historia del incidente de Roswell, un caso que ha generado controversia durante más de 70 años y que se ha convertido en un símbolo de la infinita curiosidad de la humanidad sobre la vida más allá de la Tierra. El 8 de julio de 1947, el ejército de Estados Unidos en Roswell emitió un comunicado que sorprendió al mundo. Habían recuperado restos de un disco volante que se había estrellado en una granja a las afueras del pueblo. El anuncio se difundió rápidamente por los periódicos, desatando una sensación mundial. Pero solo un día después, el ejército retiró abruptamente su declaración original, afirmando que el objeto no era más que un simple globo meteorológico sin ninguna relación con extraterrestres. La contradicción entre las dos declaraciones del gobierno fue la semilla de innumerables preguntas, sospechas y teorías conspirativas que perdurarían durante décadas. ¿Por qué cambiaron los funcionarios su versión tan repentinamente? ¿Había algo mucho más serio que el ejército quería ocultar? Muchos testigos locales, incluyendo granjeros y militares que trabajaron en el lugar del accidente, describieron luego detalles extraños. Hablaron de restos con una estructura inusual, materiales que no podían doblarse ni destruirse por medios comunes.
Algunos incluso afirmaron haber visto cuerpos de extraños seres, criaturas con formas humanas, pero de estatura pequeña, piel gris y ojos desproporcionadamente grandes. Las teorías proliferaron rápidamente, siendo la más destacada que el ejército estadounidense realmente había encontrado evidencia de vida extraterrestre, pero tuvo que mantenerla en secreto para evitar el pánico público y proteger tecnología militar clasificada. Algunos creen que los cuerpos de esos extraños seres fueron transportados al Área 51 para ser estudiados y que la tecnología alienígena fue recreada allí. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos siempre ha negado rotundamente tales acusaciones. En 1994, la Fuerza Aérea de U declaró oficialmente que el objeto que cayó en Roswell fue, de hecho, parte del secreto Proyecto Mogul, un programa que utilizaba globos de gran altitud para monitorear pruebas nucleares soviéticas. Los supuestos cuerpos alienígenas que se mencionaban eran simplemente maniquíes de pruebas de choque lanzados desde grandes alturas, y la confusión inicial no fue más que un malentendido. No obstante, esta explicación nunca ha sido suficiente para satisfacer a quienes creen en la existencia de vida extraterrestre. Muchos argumentan que son solo más tácticas para continuar con la ocultación. Exmilitares e investigadores de ovnis insisten en que presenciaron personalmente la nave y los seres que la ciencia no puede explicar. Desde entonces, Roswell se ha convertido en el ícono máximo para la comunidad ovni y los teóricos de la conspiración. Ha inspirado innumerables relatos, libros, películas y programas de televisión. A partir de este incidente, millones en todo el mundo comenzaron a contemplar más profundamente la posibilidad de civilizaciones avanzadas más allá de la Tierra, convirtiendo a Roswell en un punto caliente para debates que parecen no tener fin. Casi 80 años han pasado desde aquel fatídico día, y el misterio de Roswell sigue creciendo. Quienes apoyan la teoría alienígena continúan buscando evidencias, mientras los escépticos están siempre listos para descartar cualquier nuevo indicio. Pero cualquiera que sea la verdad, el incidente de Roswell ha cambiado para siempre la forma en que la humanidad mira el universo que nos rodea. No importa cuántas declaraciones o explicaciones se den, Roswell sigue siendo una gran pregunta sin respuesta. ¿Podría ser que no estemos realmente solos en el cosmos? ¿Podría la vida de otros mundos haber visitado la Tierra, dejando atrás rastros que aún no podemos explicar?